Buenos días, profe. Buenos días, compañero. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Karina? Bien, gracias, profe. ¿Y usted cómo se ha sentido? ¿Está Mejor, mejor? mejor. Ah, tiene mejor carita. ¿Está más delgada? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Bueno, me Sí. adelgaza la pura cara nomás, pues. Uy, se ve más delgadita, pero se ve bonita. Se ve bien. Gracias. A lo mejor el color negro puede ser también. Sí, también puede ser. No, yo ando de negro, pero me veo más gorda. Hoy estoy comiendo, yo creo que ya por ansiedad, de verdad. Qué barbaridad. Pero bueno, ya tomé una decisión. La próxima semana me voy a inscribir en yoga porque otro tipo de ejercicio yo sé que me van a dar calambre, me voy a caer, me va a pasar Vaya a cualquier hacer cosa. zumba. Yo voy a hacer zumba cuando Oh, puedo. pero es que yo soy tan descoordinada, querida mía, tan descoordinada. Ah, yo también era descoordinada, pero aprendí. Ya, pero yo no aprendí. Yo lo he intentado en diferentes disciplinas. En la que me fue mejor fue en aerobox, ¿ya? Entretenido, súper entretenido. Pero baile entretenido, zumba, como dices tú, pilate, máquina, aeróbica cuando era más joven, claro. No, yo soy muy, muy, muy descoordinada. O sea, soy la reina de las descoordinadas. Todas van para allá, no, la Mari va para el otro lado. Si el metro yo digo por ahí, me equivoco también. Entonces un día hice el experimento conmigo misma. Ya, a ver, ¿para dónde crees tú que es, Mari? Yo creo que es para allá. Como siempre te equivocas, vamos a ir para allá. Y me equivoqué igual. No, es terrible. Desde Hola, chiquitita me profe, buenos pasó. días, buenos Muy días. buenos días, ¿cómo está? Disculpe, profe, por la demora. No, no se preocupe. Estamos entrando de a poquito, porque yo primero tengo que entrar al portal docente, marcar mi asistencia, a veces me piden la clave, otras veces no me la piden, entonces ahí como que uno se demora un par de minutos más. Pero ya puse mi asistencia, dejé abierta la asistencia de ustedes, cuando después que les saco la foto yo voy traspasando los nombres, etcétera. Estamos esperando un minutito más para que se vayan agregando otras compañeras. Qué bueno, para que tengamos una clase que sea lo más interactiva posible. Eh, ¿Cómo les fue con los cuestionarios? Bien. O sea, a ¿Sí? mí, ¿Lograron hacer el primero? Porque si yo hicieron hice el los dos. primero, hizo los dos, pero fantástico. Es que no sabía cuál era de cuál, así que hice los dos. No Pero me yo podía estaba acordar. segura que le había puesto cuestionario PDF 1 y cuestionario PDF 2, porque aquí Sí, tengo sí, yo hice los dos. impreso el segundo Sí, así solamente. dice. ¿Sí? Ah, ya, Sí, ya, Sí, sí, pensé dice que... así. Pero no sabía cuál quería que hiciéramos, no me acordaba. Entonces yo dije, Ah, ya. haré los dos. Si no los recuerdo dos, mal, porque me puedo ¿eran los equivocar, dos? ¿cierto que pedí los dos? Sí, Sí. ya. Pero yo creo que hoy día vamos a hacer bastante bien el primero. Vamos a avanzar con ese. Y si les gustó la forma, eh, porque estuve observando los otros PDF, más los documentos o guías, se dan como vuelta en lo mismo, ¿eh? O sea, reiteran, yo creo que la idea es que les quede súper claro lo que es la comunicación asertiva, pero no sé qué les pareció esto de trabajar con cuestionarios. ¿Les resultó más fácil o más difícil? A mí, por lo personal, me gustó porque no eran preguntas como complicadas y como que tú entendías de una forma más sencilla. A mí, por lo Perfecto. menos, me Ya, gustó. ya, qué bueno. Lo Sí, logré contigo. Ya, muy bien. sí, profe, a ¿Alguien mí igual me más? gustó, ¿Sí? porque a ¿También? veces Qué leer bueno. como tanta cantidad de cosas igual nos complica. Sí, Entonces así sí, uno aprende sí, como cosas puntuales y después al leer exacto. completamente el PPT ya tenemos el dominio de hartos temas que son lo relevante Claro. del estudio. O sea, conseguí, uno de los objetivos era ese, que les resultara fácil, sencillo, fácil de alcanzar. Y lo otro también, no sé si se dieron cuenta, también intenté relacionarlo con la vida cotidiana, con lo que vivimos, con nuestras experiencias de vida, con lo que observamos, con su carrera de alguna forma. Tamara, por favor. Sí, profesora, súper buenos, pero yo me di cuenta, porque bueno, nunca los profesores por lo general no mandan cuestionarios Que ya no se usan para, mucho los cuestionarios. claro, el punto es que yo siempre, por ejemplo, cuando yo analizo un texto, yo lo voy fragmentando y poniendo, y yo todo lo Ujú. escribo, entonces voy poniéndolo en mi cuaderno y voy
para entenderlo a mi manera. Sí, sí. Y cuando leí sus cuestionarios van justamente en el orden que yo voy poniendo todas las cosas, entonces finalmente la respuesta como que las tenía todas en el cuaderno sin tener la pregunta. Entonces, su pregunta ayuda mucho para guiar eso. Exacto, ya, qué bueno, Tamara, qué bueno. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Porque si esto resulta bien, lo puedo hacer con el PDF 3 y 4, y a mí increíblemente, ya yo vi el PDF, que en realidad son presentaciones digitales transformadas a PDF, las originales no las tengo, entonces yo dije, esta es una buena forma de, y me sirvió a mí para ordenar mi propia presentación digital, porque yo generalmente no uso las mismas presentaciones digitales que están que una de ustedes hizo referencia a ello en la clase pasada, si no me equivoco. Entonces yo preparo mi propia presentación digital con respecto al material, porque una de ustedes dijo, no, pero que no está igual, profesora. No, porque yo hago un resumen, ¿ya? Hago un resumen, me ordeno, muy parecido a las estrategias que utiliza la Tamara. Como yo soy bastante visual, yo creo que un 80% visual, me gusta escribir. Entonces yo veo los PPT y me voy haciendo mis resúmenes, ¿ya? Voy buscando mis propias imágenes que me hacen sentido a mí, que le pueden hacer sentido a la carrera a la cual le estoy preparando el PPT. Entonces varía un poco, pero en el fondo es la esencia. Yo mantengo de todas maneras la esencia, y además cuando hago el resumen o reforzamiento de la unidad, eh, tengo a la vista los formatos de las pruebas que les van a aplicar a ustedes, entonces yo me enfoco, no les pongo la pregunta y la respuesta, pero me dirijo hacia allá, las oriento o los oriento, para que cuando se enfrenten a la prueba no se encuentren con algo, pero si esto nunca lo vimos, esto nunca lo preguntó, esto nunca lo dijo, ¿ya? Entonces uno trata de eso, porque ver la evaluación no como un castigo, ni como una, te voy a pillar, no, es también una instancia de aprendizaje. Uno también aprende en la evaluación, antes, durante y después de la evaluación, ¿ya? También es una instancia de aprendizaje. Karina, por favor. Profe, a mí me pasó eso, que sentí que era como un quiz y que no era con tiempo, y al no ser con tiempo me ayudó como a realizarlo mejor y como que expresarme mejor, porque cuando a veces hace las cosas como con tiempo, uno como que se pone más Sí, nervioso. todas nos ponemos nerviosas, todos, sí, sí. Inevitablemente, yo no creo que exista esa persona tan fría e imperturbable que no se ponga un poquito nervioso o nerviosa frente a una situación nueva, o aunque no sea nueva, cuando a uno lo evalúan, uno tiende a ponerse un poco nervioso o nerviosa. Imagínense, yo llevo ¿cuántos años haciendo clases? Este año en octubre cumplo 42 años haciendo clases. Los últimos 2 años prácticamente todo online. Pero si entra, por ejemplo, él o la jefa de UTP, o él o la coordinadora, o el jefe de carrera a mi sala, o se integra a una clase virtual, claro que me pongo un poquito nerviosa, porque yo digo, ¿le irá a gustar? ¿Serán estas las estrategias metodológicas más adecuadas? ¿Qué irá a pensar él o ella? Uno igual, o sea, si uno es un ser humano, si uno fuera una máquina, le daría lo mismo, ¿cierto? Hace el trabajo nomás. Pero no es tan así. Quiero que partamos primero, antes de iniciar el análisis del cuestionario, Profe, compartir con ustedes, dígame nomás. una cosa cortita, yo le puedo enviar los cuestionarios para ver si los tengo bueno o no. Es Si que usted quiere que yo aquí se lo vamos, revise, sí, sí, no tengo puede problema. ser. Es que Sí. sabe que su ramo a mí me cuesta en lo personal. Entonces, como Habías que comentado. le traté de poner color. Entonces, quiero saber si voy bien encaminada o voy Ya, mal o puse puras bueno, tonteras, no sé. Me no, nunca gustaría uno si hace se tonteras. pudiera. Nunca digas tonteras, ni te trates de tonta o tratarse de tonto. Yo de repente caigo también en lo mismo. Ay, qué tonta, Mari, ¿cómo se te ocurre? No, distraída. Fue una distracción, ¿ya? Porque yo recuerdo, increíble cómo a veces los profesores nos pueden marcar. Eh, yo considero que la profesión de maestro, de maestra, profesor, profesora, es una tremenda misión en la vida, porque tú puedes, comillas, matar a una persona, tirarla al suelo con una palabra o levantarla, ¿ya?
Y también a veces una frase o una palabra de un profesor o una profesora nos marca para el resto de la vida, para bien o para mal. Yo estando en 8º año, en aquellos tiempos la asignatura se llamaba Ciencias Naturales, y recuerdo que la profesora, que vive muy cerca de la casa de mi mamá y que yo siempre digo, la voy a pasar a ver, no me va a reconocer para nada. Tampoco tiene idea que yo estudié lo mismo que estudió ella. No la vi después de 8º. Pero recuerdo que en una clase ella nos dijo, nunca, nunca permitan que alguien las trate de tontas o de tontos. Nunca. Y yo era chiquitita, yo tenía 12 años en ese momento y no se me olvidó jamás. Entonces cuando alguien osó hacer algo parecido, yo me acordaba de ella y claro, al principio uno cuando es muy niña, muy joven, con poca experiencia, una vez se queda callada o callado. Pero yo sabía que lo que me estaban diciendo en ese momento no correspondía y que yo no lo tenía que aceptar. Entonces, cuando uno se trata a sí misma, a veces de tonta, ay, pero qué tonta. No, digo yo, distraída. Cambio, porque es increíble cómo afecta el lenguaje. El lenguaje crea realidades, ¿ya? Si ustedes dicen, yo soy capaz de hacer esto, la mente lo escucha, lo toma, lo asimila, y es increíble cómo uno va cambiando. No es algo milagroso, no. Es una cosa que uno tiene que trabajarla una y otra vez. Y la vida es para eso, para aprender. Hay algunas cosas que uno las aprende rápido, otras le cuesta más, otras todavía a la edad que tengo todavía no las aprendo, pero espero irme con la mayor cantidad de aprendizaje posible para que si hay otra vida y si vuelvo de nuevo, ya venga un poquito más entrenada. Bueno, quiero partir. Sí, hija, me lo puedes mandar, no tengo problema. ¿Ya? No se la voy a revisar hoy día, ni voy a estar a la 1 de la mañana revisándolo, pero voy a hacer todo el esfuerzo para poder ayudarte. ¿Ya? No hay Buenas problema. tardes, señorita Mari, ¿cómo está Muy usted? buenas tardes. Bien, hija, aquí estábamos conversando con tus compañeras. Sí, la estaba No, escuchando. no sé si está Señorita el Mari, compañero, pero señorita Mari, quería hacer una consulta. Lo que pasa es que ujú. no tengo mi actividad 2 evaluada. Perdón, repíteme por favor, no te escuché. La actividad número 2 no está evaluada. No está evaluada y usted la subió a la Sí, plataforma con el virtual tiempo correspondiente y todo. y no está evaluada. La mía tampoco, profesora. Uy, no me diga. Roxana, ¿tu En la apellido? número Díaz, Ya. Déjame, por favor, cuando termine profesor. la clase, voy a ver qué pasó, ¿ya? ¿Y qué más me dijo Y que María, tampoco? María Taiba, profesora. María Taiba. Ya, mijita. Muchas Ya. gracias, disculpe. No, no se preocupen. Es que a mí me suena en especial la María, que yo sí se la revisé. Ya, pero puede ser un problema de la plataforma. Profe, yo recién revisé y tampoco. Ya, entonces voy a revisar todo, ¿ya? Porque si faltan más de 2, me parece extraño. Súper raro, porque yo las revisé todas. Tranquilas, No se a preocupe, relajarse. profe. Gracias. Algo tiene que haber pasado. A lo mejor yo apreté algo mal, no subí tal vez la nota. Todo tiene solución excepto la muerte, dicen por ahí. Ya. Vamos a revisar rápido esto antes de pasar al PPT correspondiente a hoy. La actividad académica 3, ¿qué les pareció? ¿La encontraron difícil, fácil de desarrollar? Quiero un par de opiniones por lo menos. ¿De qué se trataba? Se trataba de responder una pregunta y redactar un comentario o reflexión. Tenían que, dentro de la respuesta y de la reflexión o comentario, debían utilizar conceptos que estuvieran relacionados con la asignatura, en este caso comunicación asertiva, y aplicar, por supuesto, de manera correcta las normas gramaticales y ortográficas. Karina. A mí me gustó, creo que me gustó más esa pregunta que la segunda, Ya, pero lo que pasa es que yo la argumenté demasiado, ya, porque la vi como de otra perspectiva, no la vi a lo mejor como estaban mis compañeras, no yo como que hice como un esquema y hice ejemplos. Porque ya, yo puse
en un lado las personas asertivas y la otra, o sea, el grupo asertivo y el grupo para demostrar las diferencias de cada uno. Hice un ejemplo y al final lo uní y diferencié cuál era positivo y cuál era negativo. Ya. Pero estamos hablando de esto, ¿cierto? De la actividad académica 3. Sí, po. ¿Sí? Ya. Sí, Este pues es sí, un lo mismo. texto que lo Lo busqué. que si es eficaz en los grupos de trabajo del trabajo social, ¿cierto eso? Esa era la pregunta. Veamos si estamos hablando de lo mismo, porque me surgió un poquito de duda. Era un texto, ya, que estaba relacionado con el trabajo social. En realidad eran dos textos, ¿ya? Que los relacioné de tal manera que ustedes me pudieran después contestar la pregunta y hacer el comentario. Entonces, en general se hablaba de la asertividad, de cuál es la importancia de la comunicación en el trabajo social, y ahí se entregaban 1, 2, 3, ¿ya? Profe, para dar la primera Características, respuesta uno presentación. tenía que tomar una de esas tres alternativas, ¿cierto? La primera respuesta era, o sea, la primera pregunta para la primera respuesta era ¿por qué es importante la comunicación en el trabajo social? Refiérase a una de las razones que aparecen en este texto. ¿Sí? ¿Así es? Eso es lo ¿Sí? que hice yo, pues, profe. Ah, ya, Pero yo entonces di está un bien. ejemplo de la comunicación y uno era un grupo que no se comunicaba y el otro era un grupo que sí se comunicaba. Perfecto. Ya, entonces estamos bien. Estamos hablando de lo mismo. Y la segunda decía la asertividad de acuerdo a la opinión de la entrevistada, porque la segunda parte de este texto era una entrevista que se le hizo a una trabajadora social, ¿ya? Y eso era la asertividad y el trabajador o trabajadora social. Y el anterior estaba relacionado con la comunicación y el trabajo social. Sí, Karina, estamos bien entonces. La segunda entonces, la asertividad de acuerdo a la opinión de la entrevistada, es imprescindible y relevante al desarrollar el rol de trabajador, trabajadora social. Si está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación, fundamente en 3 párrafos. 3, ¿ya? Lo puse bien grande, con negrita, súper requete contrastacado, para que, Profe, por favor, se preocuparan de eso. Ahí, 3 profe, yo me párrafos, confundí su porque reflexión o comentario, es decir, tenían que un párrafo ser la introducción, el segundo tenía que ser el desarrollo del comentario o reflexión, y por último, el último párrafo, conclusión. Ya. ¿Quién quería hablar primero? profesora, yo profe, disculpe, lo que pasa es que yo ahí estaba confundida porque no sabía si alargarme o cortito, hacer como algo reducido, de 7 a 14 líneas. Yo opté por 14 líneas, no sé, puse más. ¿Ya? ¿Me parece bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí? profe, Cuénteme. lo que yo quiero saber es o sea, para mí siempre va a ser un desafío trabajar en sus trabajos. Para mí Ya. nada de esto es fácil, así que soy bien consciente con mis debilidades. Pero yo quiero saber cuál hubiera sido su respuesta, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, porque quiero ver si lo que yo respondí concuerda con lo que puede ver otra persona que tiene mayor conocimiento. Pero aquí tienes que pensar que tú eres la que está estudiando trabajo social, Sí, pero ¿ya? es Y yo lo como, miro desde afuera y tú estás dentro de este mundo del trabajo social. No sé si trabajas en algo relacionado con o vas a llegar a trabajar. Entonces era tu opinión y yo tengo que respetar tu opinión, porque tú no, te profe, ibas a basar en el texto, pero yo te daba la posibilidad de estar de acuerdo o en desacuerdo. no, profe, sí está bien a lo que dice usted, pero es como ¿Ya? en la forma de, si yo sé que era mi opinión y respondí de esa manera como mi opinión personal, pero yo como que quería saber dentro de su opinión qué, qué hubiera respuesto usted de la mirada de su heredad, no sé cómo explicarlo. Sí, no, si yo te entiendo lo que tú me quieres decir. Es como que, Lo podríamos hacer, si te parece. Yo acepto el desafío
O sea, perdón si soy imprudente. mándame tu comentario al correo. ¿Se ¿Ya? lo manda al tiro? ¿Ya? Mándame solo el comentario, porque tú estás preguntando por el comentario, ¿cierto? Entonces lo leo con mayor tranquilidad y te respondo ahí mismo. Y te digo mi opinión, ¿ah? Pero Mi opinión, mi independiente de la nota que usted haya obtenido. No, sí, eso da lo mismo, ¿Cierto? pero sí es súper Ya. importante tener como un referente y decir, Perfecto. pucha, tener una opinión diferente o Sí. no sé si usted me entiende lo que quise decir. Entiendo muy bien lo que tú quieres, entiendo muy bien, pero lo podemos hacer así. Yo creo que más cercano, más personalizado, tú me lo mandas mejor y yo te respondo a través del correo. Creo que sería más justo para ti y para el resto de tus compañeras también. ¿Te parece? Muchas gracias. ¿Me gustó? Sí, hagámoslo. Bueno, como el plazo se cumplía ayer, yo esto no lo he revisado todavía, ¿ya? Así que ahí les voy a hacer los comentarios la próxima clase. Espero que les haya alcanzado el tiempo. Yo conversé con mi jefe directo y me dijo, no, Mari, si tú consideras, yo apoyo el criterio que tú quieres aplicar, ningún problema, así que se consiguió el plazo mayor. A ver, estoy viendo el chat. Cuando dice Catherine, fácil era más opinión personal, considero, más que nada era saber identificar los párrafos, la introducción. Sí, claro, tienes razón, Katy. Yo quería lograr dos objetivos. Uno, que ustedes me demostraran a mí si son capaces de redactar un texto y exponer posteriormente un texto o discurso como texto, ¿ya? No como discurso de, yo estoy aquí con un micrófono y aquí hay un montón de personas escuchándome. Discurso es lo que yo estoy expresando en este momento también, y cuando cada una de ustedes habla, también se habla de texto oral o discurso. Mis objetivos eran identificar si ustedes habían logrado desarrollar la habilidad de redactar una introducción, redactar un desarrollo y redactar una conclusión, que es lo que ustedes aprendieron en la asignatura de comunicación oral y escrita, ¿ya? Y eso llevado a un texto específico, que era el que yo les presenté en la actividad académica número 3, ¿ya? Entonces sí, ¿son capaces de redactar un texto guiándose por las 3 partes estructurales de todo texto? ¿Sí? ¿No? ¿Son capaces de dar una opinión, expresarla, argumentar, ¿ya? Con respecto a si están de acuerdo o están en desacuerdo con eso. Catherine. No era nada el contexto de la situación, profesora, pero No era. Uy, ya, No, ¿qué era? no. Explícame. era para comunicarles si es posible que me pueda retirar porque vengo llegando recién del médico y además madrugué haciendo un formulario de declaración de renta y me siento un poco mal. Perfecto. Ya, Katy. Aravena, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, mijita. Que le vaya bien. Muchas gracias por comprender. Sí. Hago lo posible. Ya. Vamos al PPT entonces, que lo vamos a compartir, y ustedes, como desarrollaron ese cuestionario, van a poder aportar con sus ideas. Más que yo, hoy día van a aportar ustedes. Ya. Karina, ¿se ve? Profe, sí. Perfecto. Estaba mirando Gracias. el cuestionario. Ya. Quedó pero traumatizada con el cuestionario. Ya. Entonces, el primer PDF lleva por título Comunicación y Asertividad. Recuerden que esta es la asignatura de comunicación asertiva y que su profesora se llama María, pero le encanta que le digan Mari, por eso que yo firmo siempre profe Mari, ¿ya? Mari Cofre Pino. ¿Qué es la asertividad? ¿Ustedes ya me pueden dar una definición de asertividad?
porque al principio la confundían con comunicación efectiva, con escucha activa, con cualquier otro concepto, incluso lo confundían cuando uno dice acertar o fue asertivo en el golpe con C, ¿ya? Que viene de acertar, de como, en forma bien coloquial, como de achuntarle algo, ¿ya? Pero asertivo con S, asertividad con S, es otra definición, se refiere a otro tema, es otro tópico. Ustedes ya pueden ser capaces, con el tiempo que llevamos, de definir o de decirle a una persona de manera simple qué es la asertividad. ¿O todavía no pueden decir ¿Es una lo que es habilidad la asertividad? social, profesora? Ser asertivo es expresar Ya. sentimientos, pero con respeto a la otra persona, sin ofenderlo. Ya, muy bien. Escuché primero que es una habilidad social, de acuerdo. Es decirle a una persona de manera respetuosa, pero de manera clara lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿sí? Profe, Dígame. llevar correctamente un mensaje utilizando la comunicación adecuada, educada y valores aprendidos. ¿Puede ser? Ya, sí, Profe, sí. expresar regularmente su agradecimiento a los demás por lo que han hecho o están haciendo. Ya, expresar regularmente. A ver, dame un ejemplo. Como que Para yo poder entender a qué vas dirigida. ¿Porque esa definición es tuya o la encontraste en algún texto? no, es mía, profe. Ya, entonces, a ver si me puede dar un ejemplo personal, algo que haya observado, para que yo entienda si usted entiende el concepto. Regularmente es que uno lo hace en forma frecuente, ¿cierto? No solamente una vez. ¿Estoy bien? Dentro de lo posible, uno siempre tiene que ser asertivo, porque Ya. así uno al comunicarse asertivamente no puede sentir culpa ni cargar la responsabilidad si la otra persona se siente mal, porque uno está cuidando las palabras, cuidando la forma en que dice las cosas. ¿Ya? Así Ya. como lo veo. Ya, perfecto, sí. Aunque a veces no se logra. Sí. Yo no les digo a ustedes, ni les voy a decir que siendo asertivos van a lograr el éxito o les va a ir bien en lo que ustedes quieren decir o explicar, porque a veces uno puede ser lo más asertiva que es posible con las características personales de cada una de nosotras, pero a veces no resulta. Profe, A veces puede uno ser quiere que- ser empática, quiere aplicar la escucha activa y no todas las personas están dispuestas a. Dígame. profe, puede ser también cuando uno quiere comunicar algo y la persona no queda conforme porque no, a ver, no escucha lo que ella quisiera escuchar, entonces queda inconforme con lo que uno quiere comunicar. ¿Pero eso es asertividad? ¿O tú fuiste lo más asertiva posible y no recibiste la retroalimentación del otro? Profe, disculpe, la compañera Catherine que estaba respondiendo, se le cortó la luz. Ah, por eso fue que quedó en el aire. Yo pensé que estaba pensando y no quise insistir porque a veces uno también se bloquea. Ya, perfecto. Una interferencia, ¿se dan Profe, cuenta? Ruido en la comunicación. Profe, cuando uno habla de comunicación asertiva es cuando uno puede emitir un mensaje que sea claro, preciso y pueda que la otra persona lo recepcione de la misma manera que lo está explicando. Entonces, cuando yo le digo a mi hijo, cuando bajes la escalera, tienes que fijarte que el piso está mojado, así que ten cuidado. Pero si yo le digo, si baja la escalera y mi mensaje no es expresivo y no le explico que está mojado, él no lo va a entender. Entonces, un comentario asertivo tiene que ir directo a lo que uno quiere decir, mencionar y expresar para que el otro lo recepcione de buena manera y puedan los dos tener una comunicación fluida para poder avanzar.
Sí, Profe, está bastante cercano a lo que yo quiero que tú seas capaz de expresar con respecto a la asertividad, porque ese mismo mensaje tú lo puedes decir de manera agresiva o de manera pasiva. Es como cuando yo le decía a mi hijo, otra vez dejaste las toallas botadas en el baño. ¿Crees que yo soy tu empleada? Ya. O no digo nada, recojo las toallas, al otro día vuelve a dejarlas tiradas en cualquier lado, yo las vuelvo a recoger, no digo nada. ¿Ya? O, pero hijo, otra vez, ¿no crees tú que tu mamita que trabaja, que cumple varios roles, ¿no crees tú que es como muy agotador para mí tener que estar recogiendo tus toallas todos los días? ¿Qué te parece si a partir de mañana tú la dejas en ese tiesto? ¿Ya? Solo eso. Por favor. profe, Logré que el Profe. hijo hiciera lo que yo le estaba pidiendo, pero mientras me enojaba o mientras me quedaba callada, no era asertiva. Ya, Profe, a ver, pero de recuerdo las todas manitos. maneras. Tamara, Perdón. y después Francisca, por favor. Profesora, creo que Francisca estaba antes de mí. ¿Sí? Ya, Francisca, gracias Tamara. yo dije antes, después Gracias. levanté la mano. Porfa. Ya, le escucho. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda. Que, por ejemplo, si yo le quiero comunicar algo a alguien y esa persona Ya. no lo toma de la misma forma que yo quiero que entienda, no sería asertividad. O sí, porque hay muchas formas de tomar las cosas, entonces eso es lo que no tengo claro. ¿Cómo uno sabe cuándo fue asertivo si, por ejemplo, alguien me comunica algo a mí y yo me enojo o no me gustó de la forma en que lo hizo? Aunque Ya, quizá pero haya es sido de que, buena forma. ya, Eso, pero eso a eso es lo que es tengo que cómo quedar. recibe el mensaje la otra persona. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan qué es la asertividad como concepto y que entiendan también cómo ser asertiva o ser asertivo con los otros, o con el otro o con la otra. El cómo responde la otra persona es el problema de la otra persona. Yo quiero que ustedes en su trato, en su comunicación con los otros, sean capaces de diferenciar cuándo ustedes son o no son asertivos y descubrir luego en el otro o en la otra si son o no asertivos en su actuar o en su conducta o comportamiento, ¿ya? Entonces eso Yo sería puedo ser muy como, asertiva, puedo decirte en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con las palabras adecuadas una cosa y soy asertiva, pero yo no sé cómo vas a responder tú. Deberías responder bien si yo soy asertiva. a eso me refería, pero como lo tome la otra persona ya es problema de la persona, no es de problema de la persona Claro, porque ya. tú puedes ser tremendamente equilibrada en tu respuesta, ¿ya? O en tu forma de enfrentar el problema, pero yo no sé cómo va a reaccionar el otro. Puede que el otro reaccione sumamente bien si yo le digo las cosas, yo se las digo de manera asertiva, pero ¿y el otro o la otra? ¿Y qué pasa ahí Buena, entonces, profe? buena tu pregunta, es que lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la unidad. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? Ya, ¿Ya? profe, muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta y por el aporte, ¿ya? Porque una clase plana es aquella clase que uno prepara y uno se encierra y se limita en un cuadro determinado y cuando a uno le hacen una pregunta, como que te sacan un poco pero uno tiene que ser capaz, a ustedes también en una entrevista con un usuario, uno tiene que ser capaz de enfrentar aquello que no lo esperaba, ¿ya? Yo no tengo idea la cantidad de preguntas o de aportes que ustedes van a hacer hoy día, pero tengo que estar preparada con el tema y si algo no lo sé, tengo que reconocerlo también. O sea, si en algún momento yo le digo, no tengo idea, chiquilla, chiquillo, pero lo voy a averiguar. O sea, no se pueden quedar en no lo sé, lo averiguan, ¿ya? Cuando alguien les pregunte algo o les pida algo y ustedes en ese momento no lo saben o no lo pueden hacer, siempre dispuestas y dispuesto a hacerlo después, de alguna u otra forma, porque yo no soy una enciclopedia andante. ¿Ya? Ahora sí, Tamara. Cuando usted consulta qué es la asertividad, debería de ser la manera que uno tiene de comunicar
ya sea verbal y no verbal, y que ambas cosas estén en congruencia. Si yo creo, si quiero expresar un sentimiento, expresar y decir el sentimiento, no solo desde lo verbal, sino desde el lenguaje corporal también. Si estoy siendo honesta, obviamente tengo que decirlo mirando a los ojos a la persona, siendo clara, sin titubear. De esa manera se podría decir que se está logrando una asertividad en lo que se quiere expresar. Exacto. Muy buen punto, Tamara, porque las palabras, uno con las palabras puede decir muchas cosas, ¿ya? Pero el lenguaje corporal a veces es absolutamente incongruente. Así que cuidado con el uso de la palabra. Cuando uno expresa una mala palabra o hace una crítica malintencionada, ¿ya? Hablando de otra persona, es igual que el cuento, hay un cuento de Khalil Gibran que dice que la calumnia o la mala palabra o el comentario incorrecto que uno hace de otra persona es igual que un almohadón de plumas. Si yo voy hacia la calle o me subo a una duna o un cerro, rompo ese almohadón de plumas, lo abro, ¿ya? Las plumas parten para todos lados. Y yo después le digo a esa persona que rompió ese almohadón de plumas, ya, ahora lo que usted va a hacer, va a recoger todas las plumas de ese almohadón. Todas. Y va a volver a armar ese almohadón. ¿Es posible? Prácticamente imposible. Eso pasa con la calumnia, con la mala palabra, con el mal comentario. Uno lo tira y uno no sabe las consecuencias de eso. Por eso es que hay que ser tan cauto, prudente, ¿ya? Porque a veces es imposible volver a armar el almohadón de plumas. Lo voy a buscar el cuento y se los voy a regalar, ¿ya? Yo cuando lo leí la primera vez lo encontré maravilloso, además que Khalil Gibran es un filósofo hindú, un escritor, se dedicó a muchas cosas en su vida. Es un hombre maravilloso, maravilloso para leerlo toda la vida, porque toda la vida el mismo cuento a uno le puede dejar distintos mensajes. Roxana. No, profe, estaba pensando en lo Profe, que estaba disculpe, pero yo también comentando. estaba No, hace no se rato. preocupe, Cecilia, no te preocupes, te doy el pase. Ya, seamos asertivas. ¿Quién va a hablar? Compañera. No, no se preocupe, dale, es que igual me tengo que salir luego, así que no, dale nomás, no hay problema. Disculpe, profesora, no me di cuenta, pero de todas maneras, lo que yo quería comentar con lo que dijo la Tamara, más lo que usted lo ha expresado, de la forma ¿Ya? cuando usted lo da las clases, es de forma asertiva, porque cuando hace un comentario, todos lo entendemos de la misma forma, tenemos claro, y usted lo expresa como asumando lo que dice Tamara con expresiones verbales, físicas, emitiendo una emoción. Cuando lo hizo, cuando los 3 trabajos de las compañeras estuvo excelente, usted a través de la pantalla como que agradeció, demostró su contento por esta situación y ahí hubo una comunicación para todos de la misma forma, pero en forma de estar alegre y hacer sentir que estas personas lo habían logrado su objetivo en una buena calidad. Ya, Ceci, gracias. Muchas gracias. ¿Continúo o hay alguien más que quiera dar su opinión? Que hable ahora o calle para siempre. Ya. Frente a la pregunta, ¿nadie? Profe, ahora sí, disculpe, es que Ya, tenía algo que listo. hacer, tengo La que ver. escucho. Todas Ya, ahora sí. mis Disculpe, orejitas bien compañera. abiertas ahí. Ya. Mire, más que nada yo quería preguntarle algo en relación a la asertividad. Perfecto. Lo que yo pude entender y lo que yo vi al leer y todo eso, es que tiene que ver conmigo misma, Ya. más que con el otro, porque si yo soy asertiva, yo entrego una buena comunicación, soy sincera, soy honesta, quiero llegar al punto específico, el otro me va a entender. Si el otro no me quiere entender, ya es otra cosa. Exacto.
Entonces, me dio como la seguridad de amar primeramente este ramo, que siento que estamos hartos falta de ser asertivo en este mundo en sí, en Sí, este país, ¿cierto? Porque a veces comunicamos una cosa, pero en realidad estamos demostrando otra. Esa comunicación no verbal siempre está ahí gatillando en nuestras comunicaciones. sí, Y me he dado cuenta a absolutamente. través de los políticos, ¿cierto? De los discursos y todas esas cosas. Entonces, a lo que más que nada la pregunta que yo le quería hacer es que entonces la asertividad siempre tiene que ver conmigo, pero va de la mano con mi seguridad también como persona, va de la mano con eso. Ser yo segura porque dice que la asertividad Sí, entrega sí, emociones, sí, pues, ¿cierto? Entonces, esa es mi sí. pregunta. ¿Va de la mano de ser yo segura de sí misma Sí. también? ¿Por qué, Y mire? uno Porque puede disculpe, desarrollar la asertividad, ¿cierto? disculpe, profe, para terminar la idea mía. Por Porque yo favor. me recuerdo que antes yo era muy temerosa para hablar, Ya, producto de mis traumas y mis cosas que yo viví cuando niña. a eso iba. De hecho, era hasta un poco tartamuda, Ya, porque todo me daba miedo. Sentí que cada vez que yo iba a decir algo, iba a recibir alguna cosa de vuelta con mala onda, con maltrato. claro, claro. Entonces, a medida que yo fui creciendo, estudiando y metiéndome en temas también muy relevantes, en temas de relación de la violencia y todo eso, Ujú. pude aprender a ser segura de sí misma y no tenerle miedo al hablar. Si me equivoco, ya es otra cosa, ¿cierto? Que yo pueda ser asertiva en algo no significa que yo tenga la razón. No, no, Entonces, no esa era mi necesariamente. pregunta. Ya. Sí, tiene que ver con la seguridad, porque la asertividad es una habilidad social que se puede desarrollar, ¿ya? Cuando la persona tiene un estilo pasivo, es una persona insegura, tímida, miedosa, que no se atreve a hacer respetar sus derechos y tiene ese estilo de comunicación pasivo. Al otro extremo, no se les olvide, al otro extremo van a encontrar a la persona impulsiva, agresiva, hombre o mujer, ¿ya? Que si no es asertivo ni asertiva, va a actuar del todo lo contrario, de manera muy, muy violenta. Entonces, son tres estilos de comunicación que como trabajadoras sociales o como técnicos en trabajo social, ustedes tienen que llegar a desarrollar. Se puede desarrollar. ¿Ya? Profe, Continúo. Dígame. disculpe, algo Ujú. súper cortito, sin pasar a llevar a la compañera, pero cuando uno es el único referente, ¿se puede hacer asertivo con uno mismo? Porque cuando uno se supone que ser asertivo es tratar de comunicar a la otra persona, porque uno cuando habla de sí mismo, uno en ocasiones no va a ser si es asertivo o no es asertivo. O en realidad porque tienen que haber un debate de dos personas para ver si lo que uno hizo está bien, porque uno se puede evaluar personalmente, pero dar la otra persona si puede fluir, hablar correctamente, entenderte lo que hizo, uno ahí hace la comunicación asertiva, ¿cierto? Porque ahí yo quedo con la duda, porque la Ceci cuando Porque se a refiere veces, internamente no se puede uno autoevaluar porque uno no se va a dar un mensaje interno. uno cree que fue asertivo o asertiva, ¿cierto? Disculpe, profe, pero yo a lo que me refería, de acuerdo a lo que dice el PPT, que uno expresa emociones, es sincera, a eso me refería yo. Po. Uno sabe cuándo es sincera, uno Sí, sabe cuándo está expresando emociones. sí. En ese ámbito lo pregunto a través del PPT, por eso fue la pregunta. No es que yo lo piense ni lo diga, sino que a través de ese PPT le hago la pregunta. Ya. ¿Y cuál es tu Mi aporte pregunta? era, disculpe, y mi aporte era si eso tenía que ver con nosotros mismos y con la inseguridad o las seguridades que uno tiene como persona. Eso Sí, era. yo te respondí que sí estaba relacionado con la seguridad personal. ¿Ya? Cuando uno adquiere esa seguridad personal, entre otras características, uno puede desarrollar la asertividad. Sí. ¿Ya? ¿Y la otra compañera que me preguntaba? ¿O quedó hasta ahí? ¿Mm? No, es que me ¿Quedó quedó claro? como sí, me quedó como la duda, como que Ya. Porque lo que Profesora, podemos hacer entonces, es ir avanzando, vamos avanzando,
Y la misma pregunta que me acabas de hacer ahora a lo mejor se va a aclarar en la medida que avancemos, o me la vuelves a hacer la pregunta. ¿Te parece? Pero cuando yo digo qué es la asertividad, y no sé, supongamos, yo no sé lo que es la asertividad, ya, recurro al diccionario. ¿Qué me dice el diccionario con respecto a qué es ser asertivo o asertiva, o qué es la asertividad? Y me encuentro con que, ahora no quiere funcionar, me encuentro con que el diccionario me dice, yo pongo asertividad y me dice cualidad de asertivo, ya, quedó lo mismo. Busco qué es asertivo y me dice que expresa su opinión de manera firme. Miren, eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Nosotros vamos a desarrollar la asertividad con mucha más información teórica y también de tipo experiencias personales o experiencias de otras personas. Pero eso es una definición de lo que podemos entender por cuando alguien es asertivo o asertiva, que expresa su opinión, o sea, es una persona que es capaz de decir lo que piensa, lo que siente, lo que cree, ¿ya? Y lo expresa de manera firme, sin pasar a llevar a los otros o a las otras, ¿ya? Porque decir las cosas en forma directa no significa pasar a llevar a los demás, ni decir cualquier barbaridad sin filtro, ¿ya? Cuidado. Hay que ser respetuosos y respetuosas, porque eso va en el convivir con el otro, con los otros, ¿ya? Puedo ser firme, pero no por eso hacerlo con mano de fierro. Siempre la mano de fierro con guante de seda, como me aconsejó una vez una directora, ¿ya? Firme, que no me pasen a llevar, pero tampoco en esa firmeza yo pasar a llevar al otro o a la otra. Mucha Karina. gente confunde firmeza Profe. con agresividad. Sí, y no tiene nada que ver. Firmes tienden a ser agresivos. Sí, sí, caen en el extremo, ¿te das cuenta? Karina, ¿tú querías expresar Profe, algo? no, lo que pasa es que voy a hacer un cortocircuito. Ah, Es que perfecto. la Ángela se tiene que retirar y está diciendo por todos lados y me dijo a mí que le dijera. Entonces, disculpe por hacer cortocircuito en su clase, pero es Ya, bueno, Ángela, ¿cuánto? Ángela del Carmen Céspedes. Que eres pesada, como le dice del Carmen. No a todas las personas les Pero gusta si su segundo dice nombre. eso, estoy leyéndolo. Sí, pues sí, como uno inscribió el nombre. Ya, después me lo mandas por último por el chat. Continúo. Pregunta para ustedes. ¿Es posible ser sincero, sincera, congruente, honesto, honesta en todas las instancias comunicativas? Y ante esa pregunta, que yo tengo mi opinión, ya, pero también quiero escuchar la de ustedes, Karina, dime, ¿me vas a dar el apellido? No, ahora sí, profe, yo quiero contestar la pregunta. Ah, perfecto, ya, espérame un poquito. Espérame un poquito, Karina querida. Cuando yo me hice esa pregunta a mí misma, ¿es posible ser sincera, congruente y honesta en todas las instancias comunicativas? A ver, le hago la pregunta a mis alumnas y alumnos. ¿Qué pienso yo? Y como profesora del área de lenguaje, bueno, veamos qué significa ser sincero, sincera. Viene de sinceridad, significa sencillez, veracidad, viene de verdad, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. Una persona sincera no finge, es veraz, es verdadera, es sencilla, ¿ya? Es una forma de expresarse frente a los demás. Congruente lo aprendieron el significado de la palabra congruente, congruencia, cuando realizaron el trabajo del debate entre los dos candidatos, cuando yo les preguntaba si había o no congruencia entre lo verbal y lo no verbal. Congruencia es conveniencia, coherencia, una relación lógica entre dos opiniones, entre dos formas de pensar o de actuar, ¿ya? Generalmente relacionan congruencia con coherencia, porque no se les vaya a olvidar. Y el otro término es honestidad, honesto, honesta. Es, miren, donde aparece la palabra, es ser decente,
recatado, recatada, pudoroso, viene de pudor, sentir vergüenza o no vergüenza, razonable, pensar con la cabecita, no desde la guatita, ¿ya? Ser justo, justa, probo, probidad, ¿ya? Viene de probidad. Ser recto, recta, honrado, honrada, ¿ya? Entonces, teniendo claro lo que es ser sincero, congruente y honesto, vamos a ver qué nos contesta Karina. Profe, lo que pasa es que yo normalmente en modo personal soy sincera y trato de hacerlo casi la mayoría de las veces, pero hay momentos, situaciones como escasas, por decir así, en lo personal, que uno no sé si hacerlo como de forma como más suavecito, pero a veces que no puede ser tan brusco, por decirlo así. Y ser sincero como tan brusco con la persona que está pasando una situación mala o decirle las cosas. No sé si es mentir, pero a veces uno oculta algunas cosas para no hacerle daño a esa persona y que esa persona no se sienta mal. Y no sé si es no ser honesto, pero es para evitarle algún tipo de daño en general a la otra persona. Ya, entonces, en el fondo, Karina, no siempre se puede ser tan sincero, ni tan No, yo congruente, ni tan pienso honesto, que ¿cierto? Depende de no la siempre, persona, pero la de mayoría la de las veces sí. situación. Ya, sí, sí. Bien, Karina, ¿alguien más quiere opinar? ¿Es posible? ¿Qué les pasó con esta pregunta? Profesora, aquí en esta pregunta igual es súper compleja y personal contestarla, porque en muchas ocasiones uno quiere ser lo más transparente, pero hay emociones que uno transmite. Y en esas emociones uno no puede ser con una persona, o sea, uno tiene una sola personalidad, pero cambia según la situación, muchas veces a donde se encuentra, a donde se adecua. Pero mire, pero a pesar que puede cambiar, uno va a actuar siempre de la misma manera, siempre. Pero cómo uno poder analizarse, porque a mí si usted me pregunta, sí, en ocasiones omito mi comentario y en ocasiones no puedo y reviento y digo una tontera para no decir, o una incoherencia, Sí, sí. y eso hace que sin querer daña a las demás personas. Y otra cosa que omitir, normalmente la gente dice no es mentir, pero es lo mismo, porque uno o está omitiendo una información y está mirando a otra persona, igual está mintiendo. Y lo hace cometer muchos errores en muchas ocasiones según la personalidad que tenga. Ya, sí, de acuerdo. No sé, por ahí yo creo, no sé. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien más quiere opinar? Acá, profesora, Cuente. la pregunta es si es posible y sí, Sí, es o sea, es posible. posible, pero la diferencia es dentro de esa posibilidad si se repite en todas las ocasiones. Y claramente en muchas donde juegan las emociones es donde uno choca, como decía Roxana, porque finalmente, por ejemplo, dentro de una discusión o una pelea, uno siempre intenta decir las cosas y yo creo que hasta por ese punto de la honestidad, de la sinceridad, uno cae en quizá decir más allá o decirlo de manera más fuerte, y cuando juegan esas emociones de enojo, de ira, o de impotencia, de cómo no me entiende lo que le estoy diciendo, Sí, si sí. es así. Entonces yo creo que de si es posible, pero cambia según los contextos. Sí, así es. El contexto, la otra persona o las otras personas. Lo ideal sería ser sinceras, ser congruentes y ser honestas siempre, en todas las instancias, pero no es fácil. ¿Vieron ustedes la película Mentiroso, Mentiroso? De Jim Sí, Carrey. Hay otra película de un director inglés que se trata de un mundo, un país donde
Nadie miente. Nadie sabe lo que es la mentira. No tienen ni idea. Entonces dicen todo. Está hecha en otro formato, es un poco más seria, hay un trasfondo bien interesante, pero también, y por casualidad, uno de los personajes descubre que diciendo la no verdad, porque ellos no sabían lo que era la mentira, dice una mentira y la otra persona le cree, porque nadie miente, entonces lo que tú dices es. Y él se da cuenta que ha dicho lo que no corresponde y que logra un beneficio. Y gracias a eso empieza la trama de la película, que es muy interesante para poder reflexionarla. Yo, miren, no recuerdo en este momento el nombre de la película, pero yo la vi hace un par de años atrás. Profe, esa es la película donde está ambientada como que están afuera de otro y tienen como un escenario, que hay casas formadas y que todas las familias son como muy parecidas, pero están como en un estudio. Ah, ya, esa es otra película. Que también se trata como que ellos Sí, vivían como otra realidad. sí, el personaje también es el mismo actor de Mentiroso, Mentiroso, algo así como La vida de Truman, creo que se llamaba. Claro, que vive en un reality desde el día en que nació. Sí, sí, sí. Hoy esa película yo la vi y me dejó tan mal después, porque me metí tanto en el personaje y yo dije que increíble lo que se puede hacer con una persona que la tienes en una especie de cajón, ¿ya? Y ahí él vive su vida y él pensaba que esa era su vida. Y cuando descubre que no es, encontré súper fuerte esa película. No es esa, pero se relaciona con lo que estamos hablando. Sí, se relaciona. Muy buena película también. Voy a buscar el nombre de esta, es una película británica, ¿ya? Que la pueden encontrar incluso en Netflix, porque yo tuve la suerte de que la encontré ahí, me la recomendaron primero, y estaba en Netflix, y yo la vi, y la verdad que quedé, yo creo que a muchas de ustedes les va a gustar mucho la película cuando la vean, ¿ya? Así que se las voy a recomendar. Lo acabo de anotar, ¿ya? Igual que el cuento de Khalil Gibran. O Gibran le dicen otros. Ya. Relativo, Profesora, ¿ah? disculpe. Es sumamente relativo lo que estábamos viendo recién. Dígame. Y es que cuando nombró a Gibran, ¿Ya? yo recordé que hace muchos años alguien me regaló uno de los libros de él. Ya, perfecto. Y me Maravilloso bajó regalo. me bajó la nostalgia y todo, y yo pensé que era una persona en particular, y ahora lo fui a buscar, y tenía una dedicatoria en la primera página, Ya. y era otra persona de mi familia, y la dedicatoria era como súper linda, y como que Ya. me llevó, porque era del 2001, así que 20 años atrás. Y uf, Uy, te emocionó. sí. Así que gracias por sacarlo, profe. Ya, bueno, las cosas siempre suceden por algo, Tamara. ¿Ya? Así que qué bueno haber contribuido. Todos somos, de alguna manera, en algún momento, ángeles de otra persona, ¿ya? Y traemos mensajes que son interesantes, que a lo mejor en este momento algo te quieren decir. Cuando hablamos de comunicación eficaz o efectiva, estamos hablando de apertura y capacidad en el receptor, de claridad interna en el transmisor o emisor, y también de que no existan ruidos o impedimentos físicos o psicológicos, ausencia de temores y prejuicios, manejo de un mismo lenguaje y contexto psicosocial. Ya. Eso es la comunicación eficaz o comunicación efectiva. ¿Qué opinan ustedes? Comunicación eficaz. Lo ideal sería que aquí opinaran 5 personas distintas y que eligiera una de las ideas que aparecen ahí en la diapositiva. ¿Quién va a partir? Profe, yo opinaría de nuevo, pero he opinado mucho, le doy el paso a otra compañera. He hablado toda la clase. Profe, la primera podría ser en apertura y capacidad en el receptor, es como que la persona que está recibiendo el mensaje tenga como la mente abierta y la capacidad para entender lo que el emisor le está diciendo. Sí, sí. ¿Sí? Abierto a, ¿cierto? Voy a estar dispuesto a escuchar, escucha activa,
independiente de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que va a expresar, pero apertura, ¿ya? Y estar en esa línea, tal como dices tú, de la escucha activa, ¿ya? Abierto, dispuesto. Sí. ¿Tu nombre, hija? Cintia, Coñapi. Ya, Cintia, muy bien. Te pregunto porque no me aparecen todas las camaritas al mismo tiempo, ¿ya? Gracias, mi niña. Ya, otra opinión. La Cintia opinó sobre la número 2. Queda la 1, la 3, la 4 y la 5. ¿Puedo opinar entonces? Yo pensé que iban a opinar más. Profe, La perdón. transmisión, de una forma clara, que es muy necesario tener una transmisión clara para que exista una comunicación adecuada de un receptor y un mensaje que llegue, o sea, de un emisor y el mensaje que llegue correspondiente al receptor. Ya. Esa es la número 1, ¿tu nombre? Corino. Corino. Ya, bien. Roxana, si no me equivoco, ¿cuál va a elegir? Ausencia de temor y prejuicio. La 4, Roxana. Muy bien, dígame. La ausencia de temor y prejuicio al dar un mensaje claro y expresarle a la persona que se sienta segura de forma completa, la persona no va a temer, uno no va a prejuiciar quién está delante de ella, sino que va a entregar la información para todas las personas de la misma manera. Ya. Y así con claridad, el emisor va a poder entender o va a tener la capacidad de poder comprender y también tener una comunicación fluida y traspasar la información a la otra persona, sin tener temores. Ya. Me queda súper claro la primera parte de los temores. ¿Y qué pasa con los prejuicios, Roxana? Los prejuicios es cuando no podemos hacer un comentario o no podemos prejuiciar a una persona por su forma física, vestir, o hablar de esa persona de mala forma, o antes de conocerla hacer un comentario previo antes que llegue a intercambiar palabras con ella o comunicarme con ella. Claro. Y en tu trabajo, en tu futuro trabajo, el prejuicio tiene que ser un tema, va a ser un tema muy interesante, ¿ya? Porque tú tienes que ser una persona que, dentro de lo ideal, no puede tener prejuicios, ¿cierto? No puede prejuzgar, tal como dices tú, por vestimenta, por color, por forma de pensar, por forma de ser. Tienes Respetar que sus valores. respetar sus valores, respetar a la Llegamos a persona, acuerdo a sobre ese la ser primera. humano que va a estar ahí frente a ti. Ya, Roxana. Muchas gracias. La abogada, cualquier cosa me va a Queda hablar. la 3 y la 5. Baja la manito, Roxana, para no confundirme y pedirte la palabra de nuevo. Gracias. Ya, la 3 o la 5. Cállate, Forky. A lo mejor quiere opinar. Eso, ¿ves? Sí, sí, dijo. La 3, que no existan ruidos o impedimentos físicos o psicológicos. ¿Quién quiere expresar su opinión con respecto a eso? Profe, ¿Todas hicieron el cuestionario? ¿Leyeron al menos el texto? profe, Sí. yo quiero decirle 3. ¿Ya? ¿Nombre? ¿Escucha? Fabiana Pino. Ya, Fabiana. La escucho. Bueno, igual me siento como, bueno, no sé si está bien, es como lo que entendí yo en realidad. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, bueno, para una comunicación efectiva yo creo que sí es importante que no haya ruido y que tampoco existan impedimentos físicos, pero, como por ejemplo la falta de audición, podría Ya. ser. Sí, ahí tenemos Porque un así impedimento no, físico de parte de uno de los dos que participan en claro, el acto comunicativo, ya. sí, Psicológico, ¿cuál porque así, podría ser? sí, porque así no podría realizarse la comunicación efectiva, ya que deberíamos cambiar nuestro modo de comunicar y que tendría que ser en lenguaje de señas, Ya. para el caso de la persona con Ajá. discapacidad auditiva. Ya. Es- ¿Y qué ruidos podrían aparecer, por ejemplo, en un acto comunicativo
que no necesariamente es eso, ¿ya? Se llama ruido o interferencia a un montón de cosas. Claro, por ejemplo, en mi caso, mis perritos que ladran, eso es como ruido que quizá Ya, puede desconcentrar. claro, hubo un ruido, comillas, una interferencia que no se logró escuchar bien, o tuviste una dificultad para poder expresar desde el principio eso. ¿Qué otro ruido podría ser como interferencia en un acto comunicativo o cuando tú estés, por ejemplo, entrevistando a una persona? Como dice una compañera aquí, una interrupción. ¿Ya? ¿De qué tipo? Por ejemplo, no sé, puede ser una interrupción de un celular que suene. Sí, sí. O una persona que entra y te Claro. interrumpe, o alguien golpea la puerta sabiendo que tú estás en una entrevista. Perfecto. Ya. Gracias, Fabiana. Bien. Y la 1, no, la 1 ya la hizo Karina. La 5 falta. Manejo de un mismo lenguaje y contexto psicosocial. Yo, profe, Ya, nombre. Cecilia García. Ya, Cecilia. Bueno, yo Diga. creo que esto es como lo súper relevante al momento de comunicar, ¿cierto? Porque el manejo de un mismo lenguaje igual creo que es lo que me va a llevar a una comunicación eficaz, ¿cierto? Si Y yo, sí, incluso yo me doy cuenta que ni siquiera tiene que ver en la forma que podamos hablar, que es otra cosa. Porque yo me he podido comunicar perfectamente con gente súper flight o que habla mal, que tiene, ¿cierto? Y hemos sí. llegado a acuerdos, pero sí en el contexto psicosocial yo creo que ahí eso sí que es relevante. Porque si no estamos ahí como en lo mismo, ¿cierto? Teniendo como los mismos, ¿cómo se dice la palabra? A ver. Se me fue la palabra. Es como Pero tener bueno, la misma experiencia, las mismas exacto, porque vivencias. Ya, claro, por ya. ejemplo, si vamos a hablar de playa, yo le puedo decir, hoy la playa es preciosa, a mí me encanta el oleaje. Claro, pero a lo mejor usted no la conoce. Y al Claro, no conocer la playa, es distinto a la sensación que yo vivo en la playa, o a lo mejor a usted le gusta el campo, claro. ¿cierto? Entonces no va a sentir lo Exacto. mismo. Eso Yo, es. sobre todo, siento cuando las personas son como apasionadas, como yo, Pero expresamos eso mucho, yo entra. amo el mar y para mí el mar es una Sí. locura, entonces hablar del mar ya me provoca cosas ricas, Y, pero a y mi pues, esposo le más gusta mucho maravilloso que más el caminar por la campo. orilla de la playa. Exacto, Oh, qué entonces maravilloso. eso, Sí, pero más que nada eso, creo que es súper relevante y esto sobre todo nosotros que somos trabajadores sociales. sí. Y fíjate que tú captaste algo súper importante, pues cuando no se trata de, cuando aparece la palabra lenguaje ahí, hay que verla dentro de ese contexto, tal como tú lo viste. No es necesariamente hablar de que tengamos el mismo registro de habla, ¿ya? Porque cuando uno tiene un mayor registro de habla, lo mismo que dices tú, Ceci, uno es capaz de entender a todas las personas, ya sea que hablen en un registro de habla formal, informal, culto o inculto, porque uno mientras más manejo tenga del registro de habla, más puede comprender a todo tipo de registros, sino que estar en la misma onda, en la misma sintonía, ¿ya? Porque tal como dices tú hablas de la playa, hablas del mar, pero si a la otra persona no le gusta o no la conoce, ¿ya? Perfecto. Súper bien tu aporte, Cecilia, muy bien. La felicito. Listo, las voy Gracias. anotando en la medida que van participando, ¿ya? Seguimos hablando de la comunicación eficaz. Elijan para poder opinar. Quiero ver cuántos hay. ¿Me disculpan un poquito? Tengo 11 personas. Ya. Voy a tomar la foto de la asistencia. Prepárate, Karina. Esta chiquilla. Me recuerda mucho a mi hija cuando era pequeña. Tenía esa personalidad. Ya, listo.
hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas, ¿ya? Y han opinado hasta el momento 5. Faltan 6. Aquí todas las opiniones son válidas. Para que podamos avanzar. Profesora, desde la expresión clara y precisa de los mensajes, que tendría que ser a través del emisor quien envía el mensaje y el receptor quien lo recibe, pero tiene que ser de forma clara y precisa para que lo pueda comprender. Exacto, porque si tú eres poco clara e imprecisa en tus argumentos, lo más probable es que no te lo vayan a entender, o lo entienda una parte del grupo de personas que te está escuchando, o la persona que te está escuchando, ¿cierto? Sí. ¿Y eso cómo se logra? A través de una comunicación asertiva. Puede ser una característica, sí. Sí. De ser sincero, congruente, honesto, de todas las características que contrae la comunicación asertiva, igualmente. Ya. ¿Tu nombre? María Taiba. Ya, María. Gracias. Gracias por participar. Muy bien. Esa era la número 11. Ya, el resto. Vamos un poco más rápido para que podamos avanzar, chiquillas. Profe, Espera un poquito ya. ¿Cuál va a hablar usted? en la ausencia de temores y prejuicios podría ser lo mismo que estamos haciendo aquí, no dar la opinión sin tener temor a que se burlen o que hagan prejuicios de lo que la otra persona está diciendo. Exacto, Eso sí. también es respetar al otro, es una comunicación eficaz, ¿cierto? Muy bien, sí, es parte de la comunicación eficaz. Perfecto. Qué bien que lo relacionaste, lo contextualizaste. Muy bien. Gracias. ¿Cómo se comunica la gente? ¿Cómo nos comunicamos? Que nosotros somos personas, ¿cierto? ¿Cómo se comunica la gente? Aquí aparecieron una serie de preguntas que yo primero pensé que podría contestarlo cada una en forma personal, pero vamos a hacer un comentario rápido de esto. La pregunta dice, ¿tiene usted dificultades para expresar sus opiniones en un grupo de amigos o compañeros de trabajo? Uno puede responder sí o no. ¿Por qué tiene esas dificultades? Ya es lo que uno tiene que pensar. Porque me intimidan, porque son personas que a lo mejor tienen un nivel educacional más alto que yo, porque en ocasiones anteriores he dado mi opinión y no me escuchan. ¿Qué pasa? ¿Por qué puedo tener dificultades para expresar mis opiniones? Karina. Por falta, puede ser por vergüenza, Sí. porque uno no está segura de sí misma. Entonces todo eso yo lo que había puesto en esa pregunta, espérenme, déjame leerlo. Puse que primero hay que saber si la persona o uno misma analizarse si tiene dificultad para expresarse y comunicarse hacia la gente y la gente hacia nosotros, porque uno puede pensar que la gente no quiere opinar, pero puede tener pánico escénico, puede tener, no sé, problemas de hablar, entonces uno también tiene que pensar, yo lo miré por esa perspectiva, que uno tiene que analizar y ver a la persona para saber si puede o no puede comunicarse primero antes de, porque haciéndome todas las preguntas se me surgió ese comentario. Ya, mira, qué bien. Tú al observar, al intentar resolver todas las preguntas, ¿te diste cuenta de alguna manera que las preguntas van enfocadas a descubrir en ti o descubrir en las otras personas el estilo de comunicación? Porque las preguntas te llevan a descubrir, por ejemplo, yo tengo un estilo pasivo, agresivo o asertivo.
Y si observo a otras personas, puedo darme cuenta cuál es el tipo de estilo de comunicación que tienen, ¿cierto? Porque si vamos a la otra pregunta, Karina, dice, ¿la dificultad está en ser claro y directo con lo que quiere decir o con lo que quiero decir? Yo pienso que como que en todas las preguntas como que buscar como un tipo de personalidad para comunicarse de cada uno, pero también uno busca cómo se comunica la gente, porque dicen la gente y también de uno, entonces como que surgen Sí, como varias preguntas y como que chocan. Entonces, claro. Porque la pregunta es general, está dirigida como a que mires a los otros, pero independiente de eso, amarradito a eso, uno también se dice, a ver, pero yo tengo dificultades y cuando soy demasiado clara, soy demasiado directa o no hablo sin filtro, ¿será esa la dificultad? Entonces, si ustedes van analizando, la siguiente, ¿siente con frecuencia la necesidad de dar sugerencias o corregir a alguien que está haciendo un trabajo deficiente? A veces tenemos compañeras o compañeros de trabajo o de estudio que se equivocan, ¿ya? Que cometen errores. Entonces, con frecuencia voy corrigiendo por la vida. Bueno, yo es parte de mi, como defecto profesional que se le llama defecto, pero en otro sentido, que yo ando corrigiendo por la vida. No lo puedo evitar. ¿Ya? Trato de ser lo más amorosa posible, porque no a todo el mundo le gusta que uno le corrija, ¿ya? O hacer las sugerencias de tal manera, de la forma más asertiva y empática posible, para que el otro o la otra no se sienta mal o no se moleste, ¿ya? Pero a Profe, veces es necesario hacer correcciones. profe, Ujú. pero cuando una persona con mucho cariño te corrige, es súper como constructivo para uno, Sí, porque y a se agradece. veces cuando se agradecen esas cosas, hace que la otra persona crezca de una forma que ella, si está un poquito más arriba o sabe algo más, ella no quiere que la otra persona esté abajo, sino que la va Claro, empujando para que se vaya eso, nivelando. Y es sí. súper importante mencionar eso porque a ti te hace crecer interiormente y hacia afuera. Claro, en especial si tú trabajas con adultos, hija. Jóvenes adultos, adultos o adultos mayores. Uno tiene que ser tremendamente delicada, por decirlo de alguna manera, muy asertiva, muy empática, porque las personas más aún después de la pandemia, algunos hablan de post-pandemia, pero yo diría que todavía estamos. Entonces las personas están hipersensibles. Y yo llevo 11, casi 12 años trabajando con adultos. Yo antes trabajaba con adolescentes. Y con el adulto uno tiene que ser mucho más cuidadosa, mucho más cuidadoso, ¿ya? Porque es complejo, es sumamente complejo, porque tú no sabes cómo lo va a recibir la otra persona. Uno no tiene idea de lo que le está pasando al otro o a la otra. Entonces, cuidado. En su trabajo tienen que tener ese cuidado. Otra forma de mirar las cosas, ignora la situación esperando que se arregle por sí sola. Eso es no enfrentarse, ¿cierto? Que pase luego, que otro lo solucione, que se solucione solo el problema, no sé. Eso es tener miedo, es sentir inseguridad de lo que uno es capaz de hacer frente a una determinada materia o situación o conflicto. ¿Se siente fuerte o seguro o segura después de haber hecho una corrección? Cuidado con eso. A veces uno hace una corrección y hay personas que se sienten como poderosas, ¿ya? Porque, yo sé más que él o más que ella, entonces yo le hago la corrección. Cuidado cuando uno hace correcciones, ¿ya? Esas críticas que uno puede hacer, que algunos le llaman crítica constructiva, otros le llaman refuerzo positivo. Hay que tener cuidado es delicado el tema, ¿ya? Y así aparecían varias preguntas que ojalá que hayan contestado o se la hayan hecho a ustedes, porque eso les va a ayudar a descubrir cómo se están comunicando ustedes y cómo se comunican el resto de las personas. Para terminar, porque no vamos a alcanzar a ver todas las diapos, ¿el comportamiento asertivo es una habilidad social? ¿Qué opina Cintia?
No está atenta la Cintia a la clase. Está conversando con otra persona. Karina, ¿qué opinas tú? Pregúnteme. Ya, el comportamiento asertivo, Karina, ¿es una habilidad social? Sí. ¿Sí? De todas maneras, es una habilidad social. ¿Y qué Sí, entiendes tú porque por habilidad social? es un comportamiento que permite expresarse con sentimiento, dialogar, sin insultos, sin ofensas. Además, siempre socializamos y para poder agregar o congeniar con alguien, se aplica este comportamiento. Ya. En la respuesta de Karina, excelente la respuesta, ella habla de los otros y de las otras. O sea, esta habilidad de ser asertivo no es para mí, ¿ya? No es para estar encerrada en una oficina o en mi casa y yo decir, yo soy súper asertiva o soy asertiva. No, es una habilidad social. O sea, es una habilidad que yo comparto con otros, que yo la hago realidad con los otros y con las otras, ¿ya? No es una habilidad para guardarla, la tengo que manejar y la tengo que desarrollar con otros. Entonces, como dice Karina, la habilidad social nos sirven, ¿ya? Vamos a ver para qué nos sirven esta habilidad social. Para desempeñarnos en forma adecuada ante los demás, ¿ya? El ser humano es un ser gregario. Nosotros vivimos en comunidad, estamos con otras y con otros, llámese familia, colegio, sociedad, grupo, curso, etcétera, ¿ya? Son formas, el comportamiento asertivo es una forma de comunicarnos, ya sabemos, tanto verbal, a través de las palabras, como también de manera no verbal. ¿Con quiénes? Con los otros y con las otras. Es una habilidad social porque son comportamientos que llegan a ser eficaces cuando interactuamos con otros, cuando interactuamos con otras personas. Las habilidades sociales son muchas, ¿ya? Pero esta es una de ellas. Son como, tal como dice el autor ahí, es el arte de relacionarse con los demás, ¿ya? Es el arte de relacionarnos con el mundo, con el entorno que nos rodea. O sea, yo soy asertiva, soy asertivo en la medida en que yo vivo, experimento, tengo experiencias con otras personas. Por eso es una habilidad social, y es una habilidad social que sí se puede desarrollar. ¿Ya? Vamos a dejar entonces los principios de la asertividad para la próxima clase, para que por favor se preparen. Y yo les había dado también una tarea que tenía que ver con esto, los derechos asertivos, ¿ya? Ustedes tenían que buscar una imagen que se relacionara con los 14, si no me equivoco, derechos asertivos. Entonces, yo también busqué imágenes para poder relacionar con cada una de estos derechos asertivos, ¿ya? Pero quiero que la próxima clase ustedes compartan a través del compartir pantalla. Yo les doy la opción para que puedan compartir y ustedes van a mostrar sus imágenes. Lo más probable que lo hayan hecho. Me encantaría, así como Karina me pidió si me podía mandar el trabajo, me encantaría que compartieran antes de la próxima clase esas imágenes. Ya se lo mandé, profe. Bien, Karina. Entonces, voluntario. Es voluntario, pero si ya lo tienen, ya tienen esas imágenes, porque ustedes se supone que trabajaron en los dos cuestionarios, especialmente el 1, compartan conmigo esas imágenes y yo las podría compartir con ustedes también, con el resto del curso en la próxima clase. Voluntario, ¿ya? Porque aquí se trata, espérenme un poquito, aquí se trata de trabajar con personas adultas, con personas autónomas, con personas que están estudiando una carrera técnica y que se van a desempeñar en el mundo laboral. Entonces, no se trata de, tarea con nota,
la tienen que hacer y me tienen que mandar la tarea. No, yo estoy trabajando con personas adultas, ¿ya? Entonces, es voluntario, las que quieran o el que quiera compartir esas imágenes, me las manda por favor al correo. Ya, ¿quién iba a hablar? Profe, que lo que pasa es que yo puse solamente, ay, disculpa Cintia, lo que pasa es que parece que me equivoqué porque no leí eso del PPT, de saber lo que usted puso y de la diapositiva, y yo solamente le puse la imagen en el mismo cuestión. Ah, ya, bueno, ya. A veces uno por leer rápido no aplicaste la comprensión lectora, pero lo puedes hacer, pues tienes tiempo, ¿ya? Esto les quería preguntar. Con esto termino, frente al derecho asertivo de satisfacer las propias necesidades, mi pregunta es, ¿ustedes ya vieron en alguna asignatura la pirámide de Maslow, que es una teoría de las necesidades? Sí, en grupos. Ahí la ¿Sí? pudimos observar. Ah, perfecto. O sea, saben, si yo les hablo de la pirámide de Abraham Maslow, ustedes van a saber de lo que les estoy hablando. Perfecto. Sí, Pues profe. yo para ese derecho asertivo elegí la pirámide de Maslow. ¿Ya? Una Entonces, consulta, esto lo hacemos en sí. un PPT y se lo enviamos al correo y después lo podemos presentar aquí en clase. Claro, lo Así, podemos, sí, los lo puros podemos derechos, presentar en la clase, los si puros usted derechos quiere. asertivos. ¿Sí? O hay que Sí. agregarle algo más. ¿No? Tú Ya. buscas las imágenes para que podamos después analizar esto, que dice el autor, ser asertivo tiene sus ventajas y presenta dos ventajas. Entonces yo quiero que conversemos sobre eso. Pero después de haber compartido, yo compartí con ustedes de forma muy rápida las imágenes que yo elegí. Pero cada cual, estoy segura que es raro que alguna imagen o más de una imagen se repita con los otros o con las otras. ¿Ya? Bueno, mi tarea para la próxima clase, porque vamos a tocar igual el tema, es que ustedes busquen en internet, por favor, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. ¿Ya? Yo creo que la conocen. ¿La han leído? Porque ustedes escuchan el discurso en la calle, en la manifestación, en la televisión, en una conversación cotidiana, en una clase tal vez, los derechos humanos. Ah, los derechos humanos para allá, los derechos humanos para acá. ¿Pero qué son los derechos humanos? ¿Los han leído? ¿Cuántos son? Entonces, si vamos a argumentar sobre los derechos humanos, ¿ya? Porque hay derechos, pero también hay deberes, ¿cierto? Entonces, no nos llenemos la boca con los derechos humanos si no tenemos idea de la Carta Fundamental y cuándo nació y por qué nació. ¿Ya? Así que la tarea, cultura general, es que ustedes busquen en internet los derechos humanos, ojalá los impriman, los lean y subrayen, porque los derechos humanos no son lo que toda la gente cree que es. ¿Ya? Partamos de una base teórica, partamos desde la cultura general. Ustedes, como futuras asistentes de trabajo social, tienen que tener, pero clarísimo, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Así que, tarea. ¿Ok? Me puse pesada. Profe, Pero entonces hay que hacer el PPT Fue y leer asertiva, los profe, derechos fue humanos. asertiva. el PPT lo tienen listo ahora. Si ustedes se supone que lo tenían listo. Ahora, si alguien no lo entendió bien o no lo alcanzó a completar, lo hace. Tiene una semana para hacerlo. Y hay Y que leer. Profe, yo pensé que el PPT no lo chiquilla, teníamos que hacer. voluntario. Sí, Eso pues de sí, verdad que aparecía, ¿cierto? sí. Decía. Y qué bueno que lo hiciste. Pero algunas compañeras a lo mejor no alcanzaron a hacerlo, o no lo entendieron, o simplemente no lo hicieron. Porque la verdad es que me quedé con las dudas si realmente todas hicieron el cuestionario. Porque costó mucho que opinaran, mucho. Hay algunas que opinan, pero maravilloso, me encanta, porque hacen más dinámica la clase y no hablo yo solamente, pero me quedé con la duda, ¿ya? Así que tienen la posibilidad ahora de completarlo, de mejorarlo incluso. Si quieren lo comparten, es voluntario, o lo comparten ese mismo día. Ustedes me dicen, ya, profe, quiero compartir pantalla, yo le doy la opción y ustedes van compartiendo, no las 14, sino pueden elegir incluso cuáles prefieren. Aquí no se trata de una clase que yo tenga que estar obligándose. La única obligación que les voy a dar hoy día es la tarea de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. ¿Ya?
por favor, para que hablemos con base, para que tengamos argumentos, ¿ya? Qué bueno lo que Para usted que está aprendamos diciendo, nuevas profe. palabras, ¿cierto, Roxana? Sí, es que es importante lo que está diciendo porque uno puede tener una opinión personal, pero al no Ujú. entender completamente que son los derechos Claro, humanos, claro. cometemos muchos errores y caemos en algo súper básico que lo Sí. que nosotros fundamentamos es como la realidad que queremos que otros escuchen, pero en realidad todo tiene una Sí. regla y tenemos que partir por ahí. Y además les quiero comentar para terminar una anécdota que a mí me sucedió en el año, si no me equivoco, 1988. Yo estaba haciendo la asignatura de Relaciones Humanas en un instituto X, y yo le pedí a mis alumnas y alumnos que por favor, la misma tarea que les estoy dando a ustedes, ¿ya? La Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Ya, profe, ¿cuántos derechos humanos son? No tenía ni idea, no tenía ni idea, ya. Por eso les estoy dando la tarea. Lo leen y lo comentamos en la próxima clase. ¿Me creerán, chiquilla, que 24 horas después me llaman a la oficina de la directora para decirme que por qué yo había dado esa tarea? ¿Qué razones tenía? Y que no lo podía hacer. Estamos La hablando de sacaron de contexto. 1988. 1988, ¿no? Ustedes saben por qué. Ya. Siempre ha sido un gusto encontrarme con ustedes. Las encontré un poquito más débiles en algunos conceptos y contenidos en la clase de hoy, pero espero que la próxima semana, la verdad, que me sorprendan, no me dejen ni hablar. La tarea entonces de los derechos humanos, sí, la tengo anotada. Profe, La yo próxima envié semana mi comentamos correo. también lo de la actividad académica 3, porque ya la voy a tener revisada. ¿Qué más que no se me vaya a olvidar, por favor? Por favor, revisar mi trabajo, la actividad Sí, número 2. lo tengo anotado en la ¿La mía primera Y lo hoja. también? otro, profesora, que Ujú. ya le envié por el correo del trabajo social, el trabajo de mi opinión, que hicimos la actividad número 3, ¿Ya? para ver que yo le hice una consulta y usted me dijo que me iba a responder de parte personal. Sí, sí. Lo mismo que la Karina. Sí, lo tengo anotado, mi niña. Ya. Profe, ¿Algo más que se me vaya a olvidar? yo le quiero comentar algo, que en la actividad académica le mandé uno morada. Cumplí con el ¿Ya? objetivo, pero le mandé uno morada, así que ¿Ya? espero que sea tomada como morada Ya. Ya. y no me vaya a Mátala, pues Ceci, para descalificar. reírnos todos. Ya. Qué bueno que alguien me va a hacer reír. Ya. Bien, chiquitas. Que les vaya muy bien. Se cuidan mucho. Nos vemos la próxima semana. La pregunta que les iba a hacer. ¿Les mando cuestionario del PDF 3 y 4? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Ya. pero mande Profe, los otros también, por favor. ¿Mando Pero de que nuevo el quede 1 y como... 2? El Profe, 1 y que... 2, ¿Por qué, mi amor? ¿Qué disculpen, pasó? Pues yo los compañera. había mandado. Lo que pasa es que yo parece que yo tenía un problema con mi computador y cuando los traté de revisar, no se los he pedido a nadie. Yo sé que tengo el apoyo de las chiquillas que me los pueden reenviar, ¿Ya? pero lo revisé y yo decía, chuta, estoy haciendo algo mal. Y después me di cuenta de que era problema mío y ya estaba muy encima, sin mentir, y no los pude revisar ni ver Ya. ni nada, entonces me guié Ok. solamente lo que está subido en el aula. Ya, mi niña. Listo. Lo anoté. Profe, Perfecto. yo considero que lo de realizar los cuestionarios que sea opcional, porque hay a lo mejor compañeras que a lo mejor no les gusta, por lo menos a mí lo personal me encantó, pero a Ya. lo mejor hay Y te compañeras sirve. que Que no sea así probablemente como no. estrictamente obligación, yo pienso. Claro. Entonces, No, sí. Sí, puede ser sí. así. Tampoco yo Yo lo voy a ni hacer siquiera se igual, los he pero pedido. ¿Ya? Es una estrategia de aprendizaje que les sirve a algunas personas más que a otras. ya a mí ¿Ya? me gustó, Así sobre todo las que que somos más lentas. no, no. Yo soy muy lenta, para aprender todo lo que tiene que ver con números. ¿Ya? Tengo ese ritmo de aprendizaje con los números, lenta, pero aprendo. Y soy muy rápida con todo lo que tiene que ver con las letras, con el lenguaje, con la historia, porque me fascina y me resulta fácil. Pero los números, soy lenta, pero aprendo. ¿Ya? A mi Profesora, ritmo, a mi ritmo. profes- Diga.
Que me reí mucho cuando estaba hablando del tema de los derechos humanos, pero fue justamente porque mi hija, ¿Ya? que va en sexto, hoy día tuvo esa prueba. Así que Ya. ayer lo conversamos esta tarde, todo ese tema. Perfecto, mira, la coincidencia. Qué bueno que se lo están pidiendo. Sí, porque falta mucha cultura general con respecto a los derechos humanos. Se habla por hablar de repente, ¿ya? Sin Son saber. ¿Ya averiguó? Estaba mirando. Son 30 temas. Mira, y algunos creen que son 10 o son 5 solamente. Igual lo Ya. que dice la Carmen es verdad, porque los colegios están súper avanzados en eso, a mi hijo igual Sí, van sexto, felizmente, están felizmente. pasando los derechos humanos y ya le pasaron los 17 puntos de la OEDS, que a nosotros nos pasaron Mira, el año pasado. qué Sí, sí, bien. están súper adelantados en ese tema. Qué bueno, Cintia, me parece súper Están bien. actualizados, sí. Están Eso, actualizados, sobre todo en historia. sí, qué bueno. Oiga, profe, son como Porque 30. antiguamente la historia se leía o se hablaba solamente hasta cierta época y había muchos hechos que no se hablaban y no aparecían en ningún libro. Pero Así créeme, que, profesora, que siguen ujú, siendo vetados algunos profesores, sobre todo en sí, historia. sí. Seleccionar para pronunciar. Ya. Sí, es verdad. Bien, un gusto, un abrazo para cada una, incluyendo para Hugo, que me da la impresión que prendió la cámara y se fue a comprar pancito. No habló nada hoy día el señor Carreño. Bien, nos Profe, damos que un trabaja de abrazo noche, virtual. Coquito. ¿Ya? Cuídense mucho, que estén muy bien. Apuesto que la próxima clase Hugo no va a parar de hablar. Estoy Sí, segura. claro. Profe, Chao. Chiquilla, mañana sí hay clase con el profe. Me Ya, que les contestó. vaya bien. Chao, muchas chao. gracias. Chao, profe, que Gracias, estén Chao, profe, profe. bien. cuídese. Buenas tardes. Me cuidaré. Chao, profe. Ya le del WhatsApp Profe, que me lleva antes su que se artista. vaya, igual pedir Gracias. disculpas si en algún momento fui imprudente con algún comentario. Encuentro que es súper relevante hacerlo y en ocasiones uno le puede incomodar una situación y no haya cómo decirlo, pero en realidad también es uno lo analiza y es mejor explicarlo en el momento o ahora decir, pido las disculpas pertinentes si fui imprudente. Muy noble de tu parte, Roxana. ¿Ya? Cuando uno tiene esa humildad para pedir disculpas, habla muy bien de la persona. Todas hemos sido imprudentes en algún momento. A lo mejor yo también en alguna clase he sido imprudente, ¿ya? Pero es muy noble cuando uno es capaz de pedir disculpas o pedir perdón si es el caso. Así que la felicito por eso. Es una actitud ante la vida que ojalá todas y todos la tuviéramos en realidad. ¿Ya? A veces somos Profe, yo un también poco quiero aprovechar de soberbios. decir algo, que tenía Ya. un problema complicado con una prima y estaba muy conectada, de hecho parece que tenía que salir rápido con ella, pero ya no, ¿Ya? ya no fue Ya. necesario. Entonces cuando yo quería dar mi opinión estaba muy acelerada, así que también pido mis disculpas y también Ya. pasé a llevar Roxana, nunca es mi intención a nada, sino que bueno, mis compañeras que trabajé temprano en la mañana sabían de que tenía un tema personal con una prima, ¿ya? Perfecto. Gracias a Se Dios dan no cuenta que pasó a veces nada y uno fue todo. desconoce el contexto y uno prejuzga algo. Entonces, qué bueno que la Ceci aclaró la situación y que Roxana haya sido Profe, tan valiente y tan humilde para expresar lo que está pensando. profe, yo también quiero pedir Que esté disculpas muy bien. porque la compañera Roxana estaba hablando y estornudé que soy muy alérgica. Ah, pero bueno, eso Lo es siento. inevitable, pues hija, no hay... Y mi ¿Cómo te van a estornudo es muy estar? chistoso, así que las Sí, chicas se parecía un rieron, son gatito, malas. un Es resfrío de como un gatita. gatito. Sí. Chao, chicas. Ahora sí que me desconecto. Muchas Chao. gracias, hasta luego. Chao, Luego. profe, un abracito, que tenga buena tarde. Chao, chicas, nos vemos Gracias, mi mañana. niña, igual para ti. Chau. Chau, Lleven su chau. paipillita, porfa. Todo porque yo te hago clases virtuales. Con Pero cuando zapallo, haga sin clases zapallo. presenciales me tienen que llevar sopaipillas. Yo le llevo, profe. Profe, Ya. espero algún día que la podamos conocer con persona. Podríamos juntarnos un Sí, día. ya, Más adelante, ya. cuando pase el frío. Pida una clase Perfecto. Una clase presencial, una clase. presencial. Ay, me encantaría conocerla, me Ay, encantaría. sí, Pero profe, somos una muy nomás amorosas. para despedirnos. Soy chiquitita, no soy muy alta. Ah, No soy gordita. Ya, yo chao, Soy chao. gordita no por si sé. acaso. Yo también. Chao, chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, Ceci.
¿Por qué quedamos las dos?